estaba diciendo que este programa es como una continuación del programa de ayer en la noche, en el que tuve la oportunidad de tener aquí a Brenda del Río y estuvimos conversando sobre el tema del comunismo, sobre si el comunismo sería o no la peor amenaza que acecha una nación. Pero hoy quisiera un poco extenderme más en esta cuestión del comunismo, porque también es algo que la Virgen mencionó en sus apariciones de Fátima, y más específicamente la Virgen dijo que Rusia iba a esparcir sus errores. Rusia iba a esparcir sus errores. Entonces quisiera hablar en este programa sobre esta advertencia, esta profecía de la Virgen María. Vamos a tratar de comprender qué significa eso de que Rusia esparcirá sus errores. Vamos a tratar de entender también si es algo que se dijo para el pasado y que esa profecía está ya cumplida y ya no es algo que nos debiera preocupar a los que vivimos ahora en el 2024, o si todavía esa advertencia, profecía de la Virgen María es algo que se está cumpliendo y que tiene que ver con nosotros, si nos afecta o no esta profecía. Afectarnos en el sentido de si es algo que nos compete, que nos atañe, que se refiere a nosotros. Y para eso, pues, en la primera parte de este programa quisiera leerles algunos textos de Lucía, de la hermana Lucía, cuando narra aquella experiencia que tuvieron los santos Francisco, Santa Jacinta Marto y ella al ver a la Virgen María el 13 de julio de 1917. Vamos a poner en pantalla. Este es el texto de la hermana Lucía, es el texto de las memorias de la hermana Lucía. Ahí van palabras de la Virgen. Atención. Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hicieran lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la grande señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe, etc. Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo. Entonces, parte de los males temporales que le van a venir a la humanidad, que ya le vinieron algunos de los que dijo la Virgen, pero otros no. Vamos a ver en adelante, vamos a ver que no todos los males anunciados en Fátima han llegado ya. Y sobre todo, no ha llegado lo más importante, que es el triunfo del corazón inmaculado de María. Por eso estamos en los tiempos de Fátima. O sea, Fátima no es una profecía del pasado, para el pasado, porque en parte
lo anunciado allí todavía está por cumplirse. Pienso yo, tanto lo peor como lo mejor. Bueno, dice allí, si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz, si no esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Ahora, estamos en 1917. Estaba por iniciar la revolución bolchevique en Rusia, que terminaría con la implantación del comunismo, de una tiranía de las peores que ha visto la humanidad en su historia. Esta tiranía del comunismo tiene como fundamento la filosofía marxista, que es una filosofía inmanentista, o sea, para el marxismo no hay trascendencia, no hay más allá. Solo existe la materia y por lo tanto solo existe lo temporal. No hay nada eterno, no hay nada espiritual, solo existe la materia y el hombre solo tiene una vida terrena, una vida temporal que se va a terminar totalmente con su muerte. En el comunismo se promueve un igualitarismo irracional entre las personas porque hay diferencias que son justas. Una cosa es que todos tengamos igual dignidad, pero el igualitarismo no se trata de eso. El igualitarismo en realidad es una injusticia porque hay diferencias que son justas. Por ejemplo, el que más trabaja y más se esfuerza, pues es justo que tenga más que el que es flojo, que el que no quiere trabajar, que el que no se esfuerza. Ese es un ejemplo. En el igualitarismo se dice, no, es que todos tenemos que ganar lo mismo. ¿Qué significa esto de que Rusia esparcirá sus errores? ¿A qué se refiere? Se refiere al comunismo. Se refiere a una dictadura como la que se estableció en Rusia después de la revolución bolchevique, o se refiere a otra cosa. Vamos a ver, vamos a tratar de responder esas preguntas, porque luego también vendrá pues una aplicación a lo que estamos viviendo. Si se fijan, vamos a volver acá a donde está el texto de la aparición del 13 de julio de 1917. Dice, para impedir la guerra, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. O sea, en ese momento la Virgen no dio más detalles, dijo que volvería para esos dos propósitos, pedir la consagración de Rusia y pedir la comunión reparadora de los primeros sábados. Bueno, pues la Virgen volvió efectivamente el 13 de junio de 1929. 13 de junio de 1929. Bueno, no voy a leer toda la narración de lo que estaba haciendo Lucía en ese momento, pero las palabras de la Virgen a Lucía fueron estas. Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, que haga la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón, prometiendo salvarla por este medio. Hay tantas almas a las que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí, que he venido a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y reza. Ahora voy a leer otras palabras de la Virgen a la hermana Lucía, de nuestro Señor Jesucristo a la hermana Lucía, son de agosto de 1931, 2 años después. Me consuelas mucho pidiéndome la conversión de esas pobres naciones, porque Lucía estaba pidiendo por la conversión de Rusia, de España y de Portugal.
a saber a mis ministros que si siguen el ejemplo del rey de Francia en retrasar la ejecución de mi petición, al rey que se refiere es al rey Luis XIV, porque a Luis XIV se le pidió que consagrara Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, el Señor dice, a saber a mis ministros que si siguen el ejemplo del rey de Francia en retrasar la ejecución de mi petición, porque ni Luis XIV, ni Luis XV, ni Luis XVI hicieron la consagración, les seguirán en la desgracia. Como el rey de Francia se arrepentirán y harán lo que les he pedido, pero será muy tarde. Rusia ya habrá extendido sus errores por todo el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir, pero nunca será demasiado tarde para recurrir a Jesús y a María. Bueno, 1929. ¿Por qué es importante? El Señor puso un ejemplo de lo que el Sagrado Corazón había pedido al rey de Francia, a Luis XIV. No lo cumplió, no consagró la nación o la patria al Sagrado Corazón de Jesús. El hijo tampoco lo hizo, el nieto tampoco lo hizo. ¿Y qué pasó? 100 años después, decapitaron a Luis XVI. 100 años después. La Virgen María pidió al Papa esta vez, no al rey. Fíjense bien. La petición del Sagrado Corazón de Jesús fue al rey de Francia. No lo cumplió. ¿Y qué pasó 100 años después? Al rey le cortaron la cabeza por no haber cumplido. Y 2 años después de que la Virgen había pedido la consagración de Rusia por el Papa en unión con todos los obispos a su corazón inmaculado, Jesús dice, les va a suceder lo que al rey de Francia. Van a seguirlos en la desgracia si no hacen caso, si retrasan la ejecución de mi petición. Como al rey de Francia se arrepentirán y harán lo que les he pedido, pero será muy tarde. Pues hasta ahora parece que no se ha cumplido la petición de la Santísima Virgen María. Creo yo, punto de vista personal, pueden estar en desacuerdo conmigo, esto no es dogma de fe, es mi punto de vista personal. Creo yo que la consagración que más se ha acercado a la petición de la Virgen es la que hizo el Papa Francisco, creo yo. Pero personalmente tengo la duda, de si es esa consagración la que cumple con el pedido de la Virgen, porque al menos yo no he encontrado ni en la fórmula de consagración que usó el Papa Francisco, ni en el aviso que se dio de que se iba a hacer la consagración, no se mencionó que el Papa tenía la intención de cumplir con la petición de la Virgen. Quedó claro en esa consagración que el Papa lo hizo porque estaba viendo ese conflicto que sigue, todavía continúa, entre Rusia y Ucrania. Además, en la consagración se mencionó a Rusia y Ucrania. El Papa invitó ciertamente a los obispos, pero fue una invitación que no sabemos si realmente se unieron todos los obispos o no. Entonces, yo personalmente no estoy seguro. Pero además, ha pasado ya tiempo. La Virgen dijo que la consagración traería la paz, la conversión de Rusia y la paz. Y bueno, pues el conflicto no se ha acabado. No parece que Rusia esté en ningún proceso de conversión, al menos ahorita no, porque conversión, ¿qué significa? Que Rusia se convierta al catolicismo. Recuerden que en Rusia la Iglesia Católica en comunión con el Papa es muy chiquita. Lo que es más común en Rusia
es la religión ortodoxa, pero ellos no están en comunión con el Papa. La conversión, la Virgen no creo que se refiera a conversión a una religión que está separada de la Iglesia Católica, sino no tendría que ser conversión a la Iglesia Ortodoxa rusa, lo cual tampoco ha sucedido. No es que todos los rusos ya sean muy devotos en la Iglesia Ortodoxa rusa. La conversión de Rusia tendría que ser una conversión a la Iglesia Católica de toda la nación, lo cual no ha sucedido. Claramente no ha sucedido, y el conflicto Rusia-Ucrania no se ve que esté terminando. Al contrario, cada vez está la amenaza de que no solamente pasen más desgracias ahí en esa región, sino que se expanda, se haga más grande el conflicto, se involucren otras naciones en ese conflicto. Entonces, por eso yo personalmente, vuelvo a decir, esta es mi opinión personal, no tienen que estar de acuerdo conmigo, respeto al que no esté de acuerdo. Yo no estoy seguro de si esa consagración que hizo el Papa Francisco es la que pidió la Virgen. Ahora, con esto no digo que no valió para nada, de ninguna manera, como no es el vicario de Cristo haciendo una consagración, invitando a los obispos a unirse. Obviamente que Dios le escucha, obviamente que trae bendición, gracias, por supuesto que sí. Pero bueno, está por verse si esa fue la consagración que la Virgen pidió. Bueno, lo tendremos que ver en los próximos años. Tendríamos que ver la conversión de Rusia, una clara conversión, y entrar la época de paz. Pero si Rusia sigue causando estragos, pues entonces tendríamos que pensar que hace falta todavía cumplir con el pedido de la Virgen. Ahora, volviendo a la cuestión de la comparación que hizo entre el rey y el papa, esto me parece muy importante. 100 años después, no cumplió el rey la petición, un rey sucesor fue asesinado. En 1929 se hizo la petición al Papa de consagrar Rusia al Corazón Inmaculado de María. No se cumplió, y no lo cumplieron varios papas, incluidos papas canonizados. No cumplieron con esta petición. Y no vaya a ser que en 2029 o después de 2029 vayamos a ver un papa asesinado, porque precisamente el tercer secreto que se dio a conocer en el año 2000, el tercer secreto de Fátima, nos presenta una visión en la que claramente un papa es asesinado cruelmente. Voy a leer otro pasaje de este libro, Revelaciones, de Javier Reyes Heral. Vuelvo a hacerle promoción, lo pueden encontrar en Amazon. Es Amazon de su país, en su propio país en Hispanoamérica. El 26 de diciembre de 1957, un sacerdote mexicano, el padre Agustín Fuentes, entrevistó a la hermana Lucía, y fue la última entrevista que se permitió, porque el padre Agustín Fuentes publicó lo que la hermana Lucía dijo, y esto causó mucha alarma en algunas autoridades eclesiásticas, y a partir de allí se prohibieron las entrevistas con la hermana Lucía. Se le prohibió que saliera en público, y digamos, pues se ocultó a la vidente principal de las apariciones de Fátima. Ahora, en el libro, todo ese mensaje, yo tengo un programa, por cierto, si mal no recuerdo, se llama Fátima Mensaje Urgente. Búsquenlo en YouTube, Conservando la Fe, pongan
Fátima, mensaje urgente, conservando la fe, y les va a aparecer el programa que tengo donde leo y explico todo este mensaje que se le dio al padre Agustín Fuentes por la hermana Lucía. Es largo, yo solamente voy a seleccionar algunos párrafos que tienen que ver con el tema que estamos tratando, que es Rusia esparcirá sus errores. Padre, por eso mi misión no es indicar al mundo los castigos materiales que seguramente vendrán si el mundo no reza y hace penitencia de antemano. No, mi misión es indicar a todo el mundo el peligro inminente que corremos de perder nuestras almas para toda la eternidad si seguimos obstinados en el pecado. Atención, aquí hay una clave de interpretación de todo el mensaje de Fátima. El peligro más grande que la Virgen nos vino a advertir no es Rusia, no es el comunismo, no es la guerra, ni siquiera los castigos temporales que Dios puede dar a la humanidad a causa de nuestros pecados. Ese no es el peligro mayor, ese no es el mal mayor. El peor de los males es el pecado, que tiene consecuencias eternas. Eso es lo que pone más triste a la Virgen, el pecado. Los desastres temporales que le han venido y le vendrán a la humanidad a causa de nuestros pecados no son el peor de los males, son consecuencia del mal mayor, que es el pecado. Vean, aquí se deja ver una estrategia favorita de Satanás, que no tiene que ver con una tiranía comunista. Tiene que ver con un mal en la iglesia, con un ataque a la iglesia. Específicamente un ataque a los consagrados, a los pastores de la iglesia. Esa es la estrategia de Satanás. Lo que sabe él que le hace perder, que ofende más a Dios y que le hace ganar más almas para el infierno. Fíjense bien. Entonces, si alguien pensaba que el principal ataque del demonio son las dictaduras comunistas o la extensión del comunismo, no. Ese no es el principal ataque del demonio. Se da lamentablemente dentro de la iglesia y más específicamente el ataque a los consagrados, a los pastores de la iglesia, sacerdotes, obispos, cardenales. El diablo sabe que los religiosos y los sacerdotes conducen a muchas almas al infierno. Uy, esto es muy políticamente incorrecto. El diablo sabe que los religiosos y los sacerdotes conducen a muchas almas al infierno, despreciando su alta vocación. Me hace recordar las palabras de la Virgen en Garabandal, aunque esas apariciones no están aprobadas por la iglesia, tampoco están condenadas. Usted puede creer o no creer en esos mensajes, pero el segundo mensaje de Garabandal dice claramente: muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. Más adelante dice: igualmente, padre, dígales que mis primos Francisco y Jacinta hicieron sacrificios porque siempre vieron a la Santísima Virgen muy triste en todas sus apariciones. Ella nunca nos sonrió. Yo creo que nos debe causar tristeza a nosotros eso también. Que en sus apariciones de Fátima la Virgen no sonrió. Como en la Salet apareció llorando, acá apareció triste, nunca le sonrió. Más adelante dice: la Virgen se encuentra entre dos espadas. Por un lado, ve a la humanidad obstinada e indiferente a los castigos anunciados. Obstinada e indiferente. Ya habían pasado 2 guerras mundiales.
Y la humanidad seguía obstinada en el pecado. Ahora, eso era 1957. 2024 estamos mucho peor que cómo estaba la humanidad en aquel año. Y por otro, nos ve pisotear los santos sacramentos y despreciar el castigo que se aproxima, permaneciendo incrédulos, sensuales y materialistas. Atención, porque yo creo que esto que dice la hermana Lucía, que dijo la hermana Lucía al padre Agustín Fuentes en 1957, tiene que ver con los errores de Rusia. Fíjense bien. Nos ve pisotear los santos sacramentos. ¿Qué hizo Rusia? Su gobierno comunista persiguió a la iglesia, prohibió la celebración, la administración de los santos sacramentos, destruyó iglesias, destruyó altares. Eso sucedió en Rusia. Y eso sucedió en muchos países donde después se estableció el comunismo. Pero aquí Lucía no está hablando de Rusia, que ya para ese tiempo pues era la potencia comunista en el mundo, opuesta a la potencia capitalista Estados Unidos. Pero aquí Lucía no está hablando de países comunistas, está hablando de Occidente. Dice, nos ve pisotear los santos sacramentos y despreciar el castigo que se aproxima, permaneciendo incrédulos, sensuales y materialistas. Yo pienso, y no soy el único que piensa así, que los errores de Rusia no son tanto el comunismo como sistema económico, político, como dictadura, que ciertamente se extendió. Ya para ese tiempo estaba extendido a otros países, pero Lucía sigue hablando de pecados y dice que nos estamos haciendo materialistas, sensuales, incrédulos. Esos son los errores del comunismo, pero ya estaban en Occidente y no precisamente implantados por el comunismo. Venían por otro camino. Ahorita voy a tratar de explicar por cuál camino. Voy a mencionar otros dos libros que les recomiendo mucho. Yo supongo que algunos de ustedes los conocen. Uno es El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Este libro ha sido escrito por Nicolás Márquez y Agustín Laje. Lo hicieron ambos en colaboración. Es un libro que ya tiene algunos años de que fue publicado. Y aquí se explica cómo el marxismo, el materialismo marxista, que luego se puso en práctica, por decir así, en el comunismo, el marxismo tuvo que evolucionar porque se dieron cuenta los marxistas que no iban a poder conquistar Occidente, Europa, Estados Unidos, tratando de alborotar a los obreros, porque acá en Occidente los obreros ya vivían bien. El obrero pertenecía ya a la clase media. El proletariado no eran los más pobres, sino era la clase media, también en Europa. Podían tener una casa digna, podían comprar su vehículo, podían tener una vida digna. Entonces, Antonio Gramsci, uno de los ideólogos, pensadores de línea marxista de la primera mitad del siglo XX, se dio cuenta de que no les iba a resultar a los marxistas acá tratar de alborotar a la clase obrera para rebelarse, para provocar la lucha de clases, porque el obrero estaba bien. Y además, había otro factor, el cristianismo, y más específicamente el catolicismo.
gente con una mentalidad católica jamás iba a aceptar los postulados marxistas. Entonces dijo, tenemos que luchar desde otra trinchera, usar otra estrategia. Hay que tratar de cambiar la cultura. ¿Para qué? Para que luego puedan aceptar el marxismo. Si quieres promover el canal, dame la mano y dale clic al botón que dice suscribirse o suscribirme. Denme la mano con eso, por favor. Yo pongo mi esfuerzo, pero yo no puedo hacer eso que esté en manos de ustedes. Yo no puedo ir a su dispositivo a suscribirme. Háganlo ustedes, por favor, en este momento, si no lo han hecho. En YouTube hay un botón debajo de su pantalla, en el dispositivo que tengan, hay un botoncito que dice suscribirme o suscribirse. Denle clic. Si aparece suscrito, si dice suscrito, ya no le des clic porque te vas a desuscribir. Entonces, dale clic. ¿Para qué es la suscripción? Para que la plataforma promueva el contenido de todo el canal. Cuando alguien haga búsquedas en YouTube de temas que tratamos en Conservando la Fe, si tengo más suscriptores en mi canal, YouTube pone primero, les propone a otros primero los contenidos de Conservando la Fe. Échenme la mano con eso. Si les agrada mi trabajo, el esfuerzo que hago, si lo valoran, denme la mano con eso. No cuesta la suscripción. Yo no monetizo en las redes. No estoy diciendo esto. Píquenle estos botoncitos para que a mí me caiga dinero. No monetizo en las redes sociales, en ninguna. Después de suscribirse, hay un icono que tiene una campanita. Denle clic porque así reciben notificaciones para cuando salga en directo sin avisar, les llega un aviso de que estoy en directo. Y compartan para que llegue a más personas. Si están en Facebook, sigan la página, es muy importante. Si están en Facebook, denle like a la página y sigan la página y denle like al video. Ayúdenme de esa manera, por favor. Les voy a poner redes sociales en las que pueden ustedes seguir conservando la fe. Ahí hay un número de WhatsApp, véanlo en pantalla. Ese número es para los que quieren darse de alta y recibir por WhatsApp aviso de nuevos videos. Manden un mensaje alta al número que aparece en pantalla. Les vamos a responder pidiendo algunos datos mínimos que no los ponen en peligro para nada. Y así se unen a nuestra red. También tenemos una red de familias. Esta es para papás jóvenes que están educando hijos pequeños o adolescentes. Si quieren ser parte de esta red, no es un movimiento eclesial, no es nada de eso. Es una red de amigos espontánea. A través de esa red compartimos contenidos que pueden servir a los padres para mantener la fe católica en sus hogares, su matrimonio, para educar a sus hijos, para que no se pierdan sus hijos. Si les interesa ser parte de la red, manden un mensaje de WhatsApp al número que está en pantalla, digan, me gustaría entrar a la red de familias. Vuelvo a decir, es para papás jóvenes que están educando niños pequeños o adolescentes. Y también, si alguien quiere, ya les dije, no monetizo en las redes, si alguien quisiera ayudarme a sostener económicamente este apostolado, que por mi parte es gratuito, pero los medios que necesito para tener este apostolado para mí no son gratuitos. Si alguien me quiere ayudar, mande mensaje de WhatsApp y diga quiero apoyar y ya le mandamos decir cómo puede hacernos llegar alguna ayuda. Agradezco mucho su generosidad y su confianza. Hay otro libro que también recomiendo mucho, El inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt. Este libro está escrito por Cristian Rodrigo Iturralde. He tenido también a Cristian aquí en mi canal en varias ocasiones. Una de ellas precisamente para presentar este libro, El inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt. El prólogo de este libro lo escribió Agustín Laje. Voy a leerles estos párrafos de la contraportada porque aquí se nos da una síntesis de lo que ustedes pueden encontrar muy bien fundamentado
en este libro y nos va a ayudar en este análisis de los errores de Rusia. Dice Cristian Rodrigo Iturralde, escribe él: la escuela de Frankfurt fue el comienzo de la revolución cultural y de los ismos que hoy pretenden destruir los cimientos de la civilización occidental cristiana. Fíjense, se trata de destruir la civilización cristiana. Estamos en condiciones de afirmar sin temor a equivocarnos al menos dos cosas. Uno, que tratamos aquí con el primer think tank multidisciplinario y realmente organizado del marxismo antidogmático. Dos, que ha sido determinante la influencia ejercida sobre los primeros triunfos de la nueva izquierda y el posmodernismo. O sea, la izquierda dio un giro. Y ese giro que dio la izquierda tiene mucho que ver con la escuela de Frankfurt. Es un grupo así se le llama a un grupo de pensadores que influyeron en la cultura occidental. No estamos hablando de Rusia. No estamos hablando del bloque comunista o socialista de aquel tiempo, no. Estamos hablando de Occidente. En resumidas cuentas, la escuela de Frankfurt salvó al marxismo de sí mismo, especialmente del entonces ya obsoleto marxismo institucional, cuyos ensayos caían estrepitosamente por su propio peso en todo el mundo. Los filósofos alemanes lo revitalizaron, dándole un nuevo rostro, pasando a retiro al proletariado y añadiendo nuevos miembros y manifestaciones a su cuerpo, ahora sustentado y alimentado por otras víctimas. O sea, ya no se dirigieron los esfuerzos a convencer a los obreros. Fíjense bien. Otras víctimas, nuevos idiotas útiles y sujetos revolucionarios. Menciona algunos grupos aquí que fueron pues el objeto al cual dirigieron sus esfuerzos estos marxistas que evolucionaron, que cambiaron la estrategia para seguir causando lucha de clases. Mujeres, estudiantes, homosexuales, ecologistas, animalistas, negros, indigenistas, etc. Desvincularon al marxismo de una revolución que sensatamente juzgaron imposible, evitando su completo descrédito y eventual extinción. Considero yo que para entender en nuestro tiempo lo que la Virgen María quiso decir con Rusia esparcirá sus errores, nos ayudan los análisis que han hecho estos pensadores hispanoamericanos del mismo marxismo, cómo evolucionó. Recuerden, el marxismo todo lo ve con unos lentes y donde quiera ve oprimidos y opresores. Entonces ahora hay que oponer la mujer al varón y hay que buscar un igualitarismo entre varón y mujer. Y así viene la ideología de género. Se niegan las diferencias que nos hacen complementarios a varones y mujeres. Se niegan esas diferencias. Entonces, alguien que su sexo biológico es masculino puede ser tan femenino, según esta ideología, como quien tiene un cuerpo biológico femenino. O sea, el cuerpo no tiene nada que ver. Se borran esas diferencias y se busca un igualitarismo. O sea, un varón biológico puede ser tan mujer como una mujer biológica y viceversa. Luego, se oponen, por ejemplo, esposa a esposo en la familia. Se oponen varones a mujeres. Y se presenta toda la relación entre varón y mujer en categorías de lucha de clases, de opresión y de opresores y oprimidos.
Y entonces el varón, siempre, necesariamente solo por el hecho de ser varón, es un opresor, o por lo menos un potencial opresor de la mujer. Y la mujer, solo por el hecho de ser mujer, es una oprimida o potencial oprimida de un varón. Y según esta visión, se establecen leyes, se van modificando las instituciones sociales para acomodarse a este modo de entender la relación varón-mujer. O, por ejemplo, la relación entre padres e hijos. Ahora se quiere hacer un igualitarismo también entre padres e hijos. Por eso se habla tanto de los derechos del niño. Ahora se habla hasta de derechos sexuales de los niños, pero no se habla de los derechos de los padres. Cada vez se habla menos de la autoridad que los padres tienen sobre los hijos, y cada vez se van imponiendo leyes que minan la autoridad de los padres sobre los hijos, porque se quiere hacer un igualitarismo. Entonces ahora los papás tienen que ser amigos de los hijos, ya no autoridad, sino simplemente amigos de sus hijos. Maestro-alumno también, esa relación ahora se ve como relación entre opresor y oprimido. De hecho, ya algunos ni siquiera quieren usar la palabra maestro. Ahora el maestro es un facilitador nada más. No, porque es muy indignante decir que alguien que sabe le enseña a otro que no sabe. No, eso no lo podemos decir. Hay que hacer un igualitarismo entre maestro y alumno. Hay que borrar todas las diferencias de autoridad, ¿verdad? En la familia, en lo laboral también. Claro, hasta en la iglesia. Hasta en la iglesia hay una visión marxista en algunos que siempre ven la relación laicos-clérigos en categorías de opresores y oprimidos. O sea, el clérigo es un opresor del laicado. Yo creo que podemos entender eso de los errores de Rusia esparcidos por el mundo, no únicamente, no exclusivamente, en el sentido de la propagación del comunismo económico, político, en forma de dictadura sobre las naciones. Eso ha ocurrido y creo que en parte la Virgen se refería a eso, sí. Pero ese tipo de comunismo, ese tipo de error de Rusia en realidad ya está, digamos que, como que ese sí ya pasó, ¿verdad? El comunismo como se implantó en Rusia ya pasó, ahorita queda en China, queda en Corea del Norte, pero aún el comunismo chino no exactamente igual al que se implantó en Rusia allá en la primera mitad del siglo XX. Pero en Occidente, en los países que no tienen gobiernos comunistas, los errores de Rusia llegaron hace décadas, no en forma de comunismo, sino en forma de este nuevo marxismo cultural, que no es otra cosa que la destrucción de una cultura cristiana católica para sustituirla con una cultura centrada en el hombre. Miren, el marxismo es ateo, el comunismo es ateo, o sea, niega que Dios existe. Ahora, cuando se niega que Dios existe, eso necesariamente afecta el modo como entendemos al hombre. Voy a tratar de explicarlo sin usar términos filosóficos difíciles de entender para todos. Miren, solo hay dos posibilidades. O Dios existe o Dios no existe. Si Dios existe, significa que el hombre es creado por una inteligencia superior.
Somos criaturas. Hemos sido creados por una inteligencia superior y esa inteligencia nos ha creado con una finalidad que no definimos nosotros, sino esa finalidad la define quien nos creó. Por lo tanto, somos seres que tenemos un principio, un fin al cual tender, un fin que no hemos establecido nosotros. Nos podemos rebelar contra ese fin, sí, pero en principio es un fin que no hemos establecido nosotros, que lo ha puesto el Creador, y nuestra vida, el sentido de nuestra existencia, no lo definimos nosotros, sino el Creador. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con nuestra inteligencia y nuestra voluntad, primero es descubrir cuál es ese sentido que el Creador ha querido darle a mi existencia y seguir ese proyecto del Creador. ¿Por qué? Porque Él es infinitamente sabio, infinitamente bueno. Y entonces mi existencia la recibo como regalo de Dios, pero me corresponde discernir, buscar, descubrir qué es lo que Dios quiere de mí y seguir su proyecto, su plan, porque no puedo hacerme yo un plan mejor que el del Creador. No soy más inteligente que Dios. La criatura no puede superar en inteligencia al Creador. Bueno, además, si hay un Dios y la revelación nos dice que somos imagen y semejanza de Dios, fíjense bien, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Entonces, solo se entiende al hombre desde Dios. Nosotros somos la imagen. Él es el modelo. Y Jesucristo encarnado es el modelo. Allí se nos ha revelado lo que es el hombre. Y la Virgen dijo, Rusia esparcirá sus errores. Pero ¿cuál es el fondo de estos errores? Una visión inmanentista del hombre. O sea, si Dios no existe, no hay eternidad. No existe el alma espiritual, solo existe la materia. Por lo tanto, el hombre es puro cuerpo. La conciencia humana es como la espuma de la materia, como la espumita de la materia, pero es materia. Solo tenemos esta vida y este tiempo. Por eso Lucía advertía, lo remarqué aquí cuando les leía de la entrevista que le hizo al padre Fuentes. Lucía decía, se aproximan, la humanidad, permanecemos incrédulos, sensuales y materialistas. Para mí, esos son los errores de Rusia, no necesariamente el comunismo. Y es gravísimo. ¿Por qué? Porque, como decíamos ayer en el programa con Brenda del Río, una dictadura, un gobierno opresor no tiene poder de mandar mi alma al infierno. Podrá quitarme la vida. Un tirano humano podrá quitarnos la vida, como lo hicieron los emperadores romanos con los cristianos durante los 3 primeros siglos. Hubo 10 persecuciones sangrientas. Pero un tirano político, un gobierno tiránico no tiene el poder de arrojar nuestra alma al infierno. Eso no lo puede hacer. Un gobierno tiránico nos puede quitar la libertad física, la libertad de movimiento, nos puede meter en la cárcel, pero nunca nos puede quitar la libertad interior. O sea, la libertad para adorar a Dios y amarlo sobre todas las cosas. Y para amar a nuestro prójimo. Por eso el hombre interiormente siempre puede ser libre. La peor esclavitud no es la esclavitud que viene del exterior, sino la esclavitud a la que me someto yo en mi interior cuando acepto
el reinado de Satanás y ser parte del reinado de Satanás por medio del pecado. En ese momento pierdo mi libertad interior y me convierto en esclavo del pecado. Pero ¿quién es más libre? ¿Un preso que es un cristiano auténtico o alguien que tiene libertad de movimiento, libertad para ir en su coche a donde quiera, que tiene libertad física para dedicarse a lo que quiera, pero vive en el pecado? Usa de su libertad para matar, usa de su libertad para robar, usa de su libertad para hacer actos de corrupción, usa de su libertad para ofender a Dios, usa de su libertad para mutilar su cuerpo, usa de su libertad para asesinar al más indefenso de los seres humanos. aborto. No digo la palabra porque luego me van a cancelar el video. ¿Quién es más libre? ¿Quién está en la peor esclavitud? A muchas naciones de Hispanoamérica y de Occidente nos tiene sometidos ya a este marxismo cultural. Lo hemos asumido, lo hemos bebido, lo hemos asimilado ya. Porque hay católicos, incluso católicos que van a misa, que son marxistas culturales. A mucha gente no le da miedo que ya Satanás esté reinando por medio del pecado, que estemos ya en el reino de las tinieblas por medio del pecado, porque abunda el pecado, porque está aumentando la iniquidad, porque se está acabando la fe. Eso no les asusta. Mientras puedan moverse de un lado a otro, somos libres, somos libres. Mientras puedan poner su negocio y vender lo que quieran vender, tenemos libertad, menos mal. No importa que tu alma esté perdiéndose, esté en el camino de la perdición eterna. Entonces, fíjense bien, como católicos, no debemos apoyar ninguno de estos males, ninguno. No podemos, no debemos apoyar los errores de Rusia ni los que los promueven. Y vuelvo a decir, los errores de Rusia no son nada más el comunismo, es todo lo que ya mencioné. ¿Cuál tiranía peor que el promover, el permitir, el consentir el asesinato de los seres humanos más indefensos? No puedo decir la palabra, pero ya la saben. aborto. ¿Cuál tiranía mayor? Pero como esos no se ven, a muchos no les preocupan. Bueno, es un daño colateral. Es un daño colateral. Y claro, no es tu vida la que está en peligro. No es la vida de tus seres queridos que tienes alrededor. No es tu madre, no es tu padre, no es tu hermano, no es tu esposa, no es tu hijo que ya estás viendo. No. Estos nunca van a ver la luz y nunca los vamos a ver. Y hay gente que le asusta que pueda venir una tiranía política, pero no le asusta. No le asusta tanto, o no le asusta lo suficiente este otro tipo de tiranía. La tiranía que se ejerce contra los menores de edad, que son corrompidos en su mente, en su corazón, confundidos en su identidad. Y todo el mundo lo está permitiendo. Al punto algunos de ser mutilados en su cuerpo, menores de edad siendo mutilados. Con una mutilación irreversible. Y esto no lo promueve el comunismo, nada más. Esto lo promueven los nuevos marxistas. Los marxistas culturales.
los terroristas intelectuales, los terroristas de los medios de comunicación, promueven este tipo de cosas. Y entonces hay católicos que casi ponen toda su atención en evitar el mal del comunismo y dicen, no, es que esos son los errores de Rusia. Y no se fijan que por otro lado, los errores de Rusia ya llegaron desde hace mucho y no los combaten. Y algunos incluso llegan a decir que con tal de librarnos del comunismo, hay que apoyar a quienes promueven estos otros errores de Rusia, que son los que están destruyendo no solamente los cuerpos, sino las almas. Y no solamente de los adultos, sino también de los menores. Y hay quienes están diciendo incluso que sería hasta pecado para un católico no apoyar a quienes promueven o permiten o están de acuerdo con toda esta degeneración moral que son los errores de Rusia, con este nuevo marxismo cultural, con todas estas ideologías de moda. Y dicen, de lo único que nos tenemos que preocupar es del comunismo. No podemos y no debemos dar nuestra cooperación para que estos males avancen. Y no con el pretexto de que o es uno o es otro, entonces tengo que escoger uno. No estoy obligado a escoger el mal. Entonces, concluyendo esta reflexión, considero que esa profecía de Rusia esparcirá sus errores sí tiene que ver con nuestro tiempo. No es una profecía que ya se cumplió en el pasado y que no tenga que ver con nosotros. No tiene que ver con la Rusia actual necesariamente y no tiene que ver únicamente con el comunismo. Tiene que ver con un entendimiento distorsionado de lo que es el hombre. Porque el ateísmo no solamente niega que Dios existe, sino también niega al hombre. Porque si el hombre es imagen y semejanza de Dios, pero niego a Dios, entonces significa que no soy creado, que estoy aquí nada más por pura casualidad, que no he sido creado por una inteligencia superior que ha definido, que ya le ha dado una finalidad a mi existencia, un sentido, lo tengo que poner yo. A mí me toca darle sentido a mi vida, el sentido que a mí me pegue la gana. Por eso yo voy a ser, mi identidad va a ser la que yo quiera, la que a mí me pegue la gana. Esa va a ser mi identidad. Y la puedo cambiar cuantas veces me dé la gana. Pero esto solo lleva al caos social. ¿Por qué? Porque una sociedad tiene que haber algo que una a todos. Y lo que nos une tiene que ser la verdad. Pero si cada quien tiene su verdad, la sociedad estará cada vez más fragmentada. Ahora, la mentira es que se puede hacer una sociedad, una verdadera sociedad de justicia, de paz, entre gente libertina que solo busca su propio beneficio personal, que solo busca su propio placer, que solo busca la afirmación de lo que se le ocurre que es su identidad. Pensar que individuos así van a ser una sociedad de paz y de justicia, eso es falso, es equivocado.
Ahora, pensar que un Estado puede gobernar con justicia para todos, según este pensamiento de que no hay ninguna verdad, eso también es falso. El que gobierna, sea quien sea, tiene que gobernar según un entendimiento de qué es el hombre, de qué es la persona, de qué es el ser humano, de qué es el bien y qué es el mal. Y entonces tiene que asumir uno. Se dice, es el gobierno del pueblo. El pueblo gobierna a través de las personas que elige. A ver, esto no se puede lograr si asumimos de entrada que no hay verdad absoluta, que cada quien tiene su verdad, que cada quien tiene la identidad que le pegue la gana, que no hay un concepto de ser humano, que no hay bien ni hay mal, sino más bien cada quien lo puede definir. La autoridad no puede gobernar según el pensamiento de todos, porque son pensamientos contradictorios. Tiene que escoger un modo de pensar y va a ser tiránica la autoridad porque tendrá que imponer necesariamente ese modo de pensar sobre todos los demás. Los peores errores de Rusia, que ya nos han afectado a nosotros desde hace décadas, no es el comunismo. Ese podría venir a nuestros países, sí podría venir a nuestros países, pero va a venir por causa de la degradación moral. Y el problema es que a nadie le tiene miedo, a nadie le asusta. Les asusta mucho una posible tiranía política, pero no les asusta la tiranía del pecado que ya está desde hace décadas. No les preocupa que se estén asesinando seres humanos indefensos todos los días. Ese asunto después lo arreglamos. No les preocupa que todos los días se esté contaminando la mente de los niños. No les preocupa que se le esté restando a los padres de familia, cada vez más se le esté limitando, restringiendo la patria potestad sobre sus hijos. No les preocupa que se esté confundiendo a los menores de edad hasta el punto de llevarlos a la mutilación irreversible. Entonces, hay que luchar contra todos estos males. No tenemos por qué decir, me quedo con uno o me quedo con otro. No. Hay que luchar contra todos estos males. Y por eso hay que oponernos y no favorecer a quienes promueven de algún modo estos males, estos errores de Rusia. Este pecado, este modo de vida pecaminoso que la Virgen nos dijo es lo que va a traer los castigos de parte de Dios y la desgracia para el mundo. Conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.